La joven voz de la oficina de exalumnos tenía una nota de entusiasmo, pero no albergaba demasiadas esperanzas. Sí, en nuestros registros aparece una tal Wendy Wilson, en la década de los 70, pero al parecer se marchó a mitad del tercer curso. Lo siento. Un callejón sin salida, pensó Sloan. Entonces oyó que la joven titubeaba. Sí, bueno, espera un segundo. En mis registros hay una entrada, con asterisco. Eso significa que un familiar estudiaba aquí. Espera a que lo compruebe. Sloan esperó un momento. Sí, al parecer la señora Wilson tenía una hermana que estudió en la universidad más de 10 años después de que ella lo dejara y se licenció en el 86. Tenía que ser mucho más joven que ella, una tal Laura Wilson. Actualmente vive en Brookline, Massachusetts. Es uno de esos distritos municipales conectados con Boston. Un simple desplazamiento en metro y me planto ahí, pensó Sloan. Sabía que tendría que haber llamado primero, pero quería salir del despacho, respirar algo de aire fresco de la ciudad, pasear un poco y organizar sus pensamientos. Había encontrado unas fotos antiguas de Wendy Wilson tras buscar Wendy Wilson, bazar, modelo de moda, imágenes. Una portada de la revista Glamour, un anuncio de Chevrolet en los que posaba junto al último modelo de automóvil de esa marca, una fotografía en blanco y negro con grano tipo tabloide de la inauguración de una galería en la que iba del brazo de un productor cinematográfico. Encontró una referencia de una destacada agencia de modelos en el pie de foto de una fotografía. Todo ello era de hacía décadas. Wendy Wilson había sido imponente. Larguirucha, escultural, hermosa cabellera rubia, atractiva sonrisa coqueta, sexy parisina luciendo un vestido de fiesta negro en una foto, chica corriente del medio oeste de Estados Unidos en otra, chica corriente con camisa tejana de algodón y botas de vaquera en un anuncio de automóviles. Sloan sonrió. El empleador debió de estar enamorado. No tardó en encontrar la dirección que buscaba. Se dijo a sí misma que una periodista de prensa escrita no dudaría en llamar a la puerta de la hermana menor. También se dijo a sí misma que tenía poco que perder si le cerraban esa puerta en las narices. Se recordó a sí misma que llamar al timbre era exactamente lo que el empleador le había pedido que hiciera. Las casas que la rodeaban eran majestuosas, de ladrillo rojo y cubiertas de hiedra, con columnas blancas que señalaban los porches delanteros, céspedes cuidados y caminos de entrada limpios. Era la parte de la ciudad que respiraba un aire elitista y que olía a dinero de toda la vida. Parecía resumar privilegio. Sloan llamó y esperó. Cuando estaba intentando organizar mentalmente las palabras para que lo que iba a preguntar no sonara descabellado, oyó moverse el pomo de la puerta. Abrió una mujer cercana a los 70, de cerca de 1,80 m de altura y esbelta, con el cabello rubio platino recogido en un moño adusto y que vestía una blusa de seda y vaqueros de diseño. ¿Sí? Preguntó. Hola, dijo Sloan, intentando parecer enérgica y benévola a la vez. Estoy buscando a la señora Laura Wilson. Sí, dijo la mujer sujetando la puerta como si estuviera a punto de cerrarla de golpe. Ese es mi apellido de soltera. Señora Wilson, prosiguió Sloan, perdone que la moleste así, pero estoy trabajando como arquitecta en el proyecto de un monumento conmemorativo. Y me han proporcionado el nombre de su difunta hermana como parte de lo que tengo que documentar. La encontré a usted a través de los exalumnos de Vassar College y esperaba que pudiera arrojar algo de luz sobre la vida de su difunta hermana. Sloan pensó que eso sonaba razonable y descabellado a la vez. Le salió de los labios como una ráfaga de palabras que se atropellaban unas a otras. Vio que la mujer vacilaba en la puerta, como si un músculo se le contrajera en su interior y una parte de ella le gritara la orden de cerrar la puerta de golpe.
¿Mi hermana?, preguntó. Sí, Wendy A. Wilson. El caballero que me ha encargado este proyecto considera que su hermana era una persona importante en su vida y merece ser honrada. ¿Wendy? ¿Honrada? ¿Por un hombre? Sí. ¿Importante en qué sentido? No sé muy bien porque, respondió Sloan encogiéndose de hombros. Mi jefe es muy excéntrico y me ha encargado que me documente sobre cada persona de su lista sin proporcionarme demasiada información inicial, por lo que voy básicamente a ciegas. Por eso estoy aquí molestándola, lo siento. Sloan se disculpó, aunque no estaba segura de por qué se estaba disculpando. La mujer titubeó. ¿Podría identificarse?, pidió. Sloan rebuscó de inmediato en su cartera, sacó el carnet de conducir y el carnet de estudiante de la universidad a punto de vencer y se los dio a Laura Wilson, quien los miró un momento antes de devolvérselos. ¿Y quién es su jefe, Sloan? Lo siento, no puedo revelar quién es, mintió Sloan. Supongo que lo que le estoy preguntando realmente es por sus relaciones. ¿Se había casado alguna vez su hermana o había tenido una relación seria con algún hombre en concreto? ¿Algo especial? ¿Intenso? Se remontaría, creo, a la época en que hacía de modelo. Laura Wilson pareció desconcertada. No creo que deba contestar esa pregunta, comentó con frialdad. Parece, no sé, fuera de lugar. Lo sé, tartamudeó Sloan. Disculpe si le parezco grosera. Pero mi jefe, bueno, creo que su deseo de honrar a su hermana es realmente sincero. Me pidió que averiguara todo lo que pudiera sobre las personas a las que quiere honrar, por lo que solo le pido eso. Estoy segura de que tuvo que haberla querido mucho. Todo esto sonaba pobre y poco convincente. Mi hermana nunca tuvo a nadie así de importante en su vida, dijo Laura Wilson con acritud. Sloan esperaba que terminara diciendo que yo supiera. Pero en lugar de eso, la hermana añadió. Mi hermana, Wendy, era... La mujer hizo una pausa. Especial. Sloan se apresuró a sacar partido de ello. Por eso estoy aquí, soltó. Era especial para mi jefe. De repente la hermana dejó de sujetar la puerta como si estuviera a punto de cerrarla de golpe. La mayoría de las modelos, prosiguió Laura Wilson. Bueno, algunos de los clichés habituales son ciertos. Cabezas de chorlito y egoístas. Interesadas solo por ser las siguientes más hermosas, más delgadas, más seductoras. Sí sabe a qué me refiero. Wendy no era así en absoluto. Por supuesto, rompió algunos corazones, muchos corazones. Cuando eres tan excepcionalmente hermosa como ella, los hombres se obsesionan. Parece cruel, supongo, pero Wendy jamás le dio demasiada importancia. Son gajes del oficio, solía decir. Los hombres llegaban a su vida y ella los estrujaba y los tiraba como si fueran papel desechable. Y ahora, ¿va usted y me dice que un hombre quiere honrarla? Sí, contestó Sloan. ¿Porque le rompió el corazón? Es algo muy misterioso, afirmó Laura Wilson. Y hacía mucho tiempo que no pensaba en mi hermana. Sacudió la cabeza. No, no es verdad, se corrigió. Pienso en ella cada día, a veces cada hora. Sloan asintió. Wendy se suicidó, prosiguió la mujer, con un tono tenso de repente en la voz. Por lo menos, eso es lo que nos dijeron una y otra vez. Me refiero a la policía, al forense y a la gente de su antigua agencia de modelos. Sí, dijo Sloan. Toda la gente a la que ella no le importaba en la vida y le daba igual su muerte. La amargura impregnó el ambiente como un humo acre. Laura Wilson abrió la puerta del todo y con un gesto invitó a Sloan a entrar. Sloan echó un vistazo rápido a su alrededor. Era como sumergirse en un mundo de abundancia. Yo jamás lo creí,
prosiguió Laura Wilson mientras guiaba a Sloan hacia el interior de su casa, pasando ante unas impresionantes obras de arte, caras alfombras orientales, sofás tapizados con telas de importación. No, jamás, ni una palabra ni por un segundo. Wendy tenía demasiadas cosas por las que vivir. Era apasionada, optimista y estaba contenta, no deprimida y con intenciones suicidas. Creo que fue asesinada. Siempre lo he creído. Desde el momento en que nos llamaron para decirnos que estaba muerta, lo primero que le pregunté al policía que nos llamó por teléfono fue: ¿quién lo hizo? Y él me contestó: ella misma. Y yo le dije: está totalmente equivocado. Y no dijeron nada más. ¿Y sabes qué, Sloan? ¿Quién la asesinó? Bueno, el muy cabrón quedó impune. Ya casi era de noche, cuando Sloan regresó a su nuevo despacho tras escuchar a Laura Wilson hablar sobre su hermana Wendy. Había sido un monólogo que había motivado a la vez lágrimas y rabia y un poco que fuera concreto. Laura Wilson había dicho asesinada, sin aportar ni una sola vez pruebas. Todo lo que había dicho podría definirse como una impresión. Tras salir de la mansión de la hermana en Brooklyn, Sloan había caminado al azar por algunas calles de la ciudad intentando procesar lo que había averiguado, como si la energía urbana pudiera ayudarla a revisar todo lo que le habían dicho. El tráfico de la hora punta, el traqueteo cuando un metro pasaba por debajo, las aceras llenas de peatones, algún que otro claxon y el tubo de escape de un autobús diésel hacían las veces de una especie de sistema de archivo en su cabeza. Al cruzar el vestíbulo del edificio de oficinas, vio que los equipos que quedaban trabajando en los diversos puestos habían menguado considerablemente. El interior estaba mucho más tranquilo y solitario. Hasta los genios en ciernes tienen que cenar, pensó. La pizza y los platos para llevar chinos estimulan las grandes ideas. Ella no tenía hambre, se dirigió directamente hacia su ordenador y se quedó mirando cada uno de los restantes nombres de la lista. Elizabeth Anderson, enfermera, entregada, Somerville, New Jersey. Martin Barrett, empresario experto, San Francisco, California. Michael Smithson, trabajador social y orientador de Narcóticos Anónimos, Miami, Florida. Ted Hillary, director de seguros y filántropo, Mystic, Connecticut. El grupo de nombres parecía flotar ante ellas. Desde el punto de vista de Sloan, el mundo de los monumentos conmemorativos solía clasificarse en distintas categorías. Una persona o un grupo que habían alcanzado algo grande o adquirido cierta notoriedad y merecía el respeto público de la sociedad. O una clase distinta de personas, como los hombres que murieron en las playas de Normandía en junio de 1944, o los matemáticos que desarrollaron la telemetría espacial que permitió el primer aterrizaje en la Luna. Se trataba de personas que habían hecho algo por mucha gente. El empleador quería honrar a personas que habían hecho algo específicamente por él. Su deseo era inusual. Se situaba, sin duda, fuera de todo lo que había estudiado. Esto hizo que moviera nervioso el cursor por la pantalla sin hacer clic en ninguna entrada. Intentaba encontrar algo en común entre las dos personas de las que ya sabía algo. Un anciano que había sido profesor y director de un colegio privado y que había muerto a manos de unos yonkis colocados de crack. Una mujer que había dejado la universidad para ganarse la vida en la pasarela o delante de una cámara y que murió justo cuando su aspecto empezaba a traicionarla. ¿Qué los había incluido en la lista del empleador? Revisó las fotografías que tenía de Wendy Wilson y se dijo a sí misma que tenía que ser clarividente. ¿Qué sé?, se preguntó en voz alta. Una mujer cuya vida se definía por el hecho de ser hermosa caía en la cuenta de que estaba perdiendo su belleza.
Los trabajos que antes abundaban estaban de repente empezando a escasear. El teléfono ya no sonaba para hacerle ofertas. Lo de ve a París, ve a Buenos Aires, vende esto, vende aquello, había desaparecido. Su agente no le devolvía las llamadas, ni los publicitarios que tiempo atrás se morían de ganas de que posara junto a sus productos con su encantadora sonrisa. Fue como si oyera a Wendy Wilson hablar con el espejo la noche que murió. Cirugía. Tendría que hacerme un lifting, tendría que hacerme una liposucción, tendría que hacer más ejercicio, más rato, más... Estoy perdiendo el tono. Tendría que operarme los ojos. Los pechos me cuelgan y habría que hacerles algo. Botox. Se me están ensanchando las caderas. Tengo los muslos más gruesos. Hasta las manos se me ven arrugadas y con las venas marcadas. La única persona en quien confiaba era su hermana, que era mucho menor que ella y no tan hermosa, pero que estaba pendiente de cada palabra suya y se creía todo lo que le decía. Sloan siguió hablando en voz baja, como si temiera perturbar algún fantasma de la habitación. Por supuesto, Laura no quiere creer que su hermana se suicidó. Es mucho más fácil pensar que la culpa es de otra persona. Era mucho mayor que yo, casi 16 años. Mi hermana poseía una belleza auténtica. Adoraba su cuerpo. Jamás se tomaría nada parecido a pastillas para adelgazar. Sloan no se lo había creído. Y era cuidadosa, lista. No fumaba, no bebía. No se metía coca por la nariz. No se inyectaba Speedball entre los dedos de los pies para que no se le vieran las marcas de las agujas. Ni ingería anfetaminas. No iba a fiestas alocadas por las noches. Era una puritana en ese negocio hedonista. Jamás se habría tomado una sobredosis. Sloan no se lo había creído. La policía dijo que las trituró y se las tragó deprisa con alcohol para que le llegaran rápidamente a la sangre y le causaran la muerte antes de poder cambiar de parecer. Y el forense lo confirmó. Nos dijo que había visto la muerte de más de una modelo mayor. Pero aquello no era propio de ella. Ese forense, esos policías no conocían a Wendy. Era feliz, no tenía problemas con su aspecto ni con lo que el futuro le deparara. Me lo dijo una y otra vez, como un secreto que se comparte de hermana mayor a hermana menor. Iba a mudarse aquí de vuelta y dejar atrás la competencia de Nueva York. Tal vez montaré una pequeña agencia propia, y me dijo que yo podría ayudarla. Había ganado el dinero suficiente para poder intentar algo así. Y entonces aparece muerta. No. Lo siento, Sloan. La hermana que yo conocía no era así. Sloan había pensado que aquella forma de suicidarse era casi tan eficiente y tan dramática como lanzarse a un río convenientemente cercano. Pero aparte de ser tan poco propio de ella, ¿qué le hace pensar que fue asesinada?, había preguntado. Esta pregunta obvia, lógica y totalmente oportuna había hecho que la mirada de Laura Wilson se volviera dura. Le tembló el mentón, le subió un tono la voz. Los vecinos del piso de al lado oyeron dos voces a primera hora de esa noche. Hubo una discusión, gritos, a punto de una buena pelea, ¿sabe? Oyeron un portazo y unos pasos que se alejaban, por lo que ahí hubo alguien. Y cuando la encontraron... Después, esa misma noche, alguien llamó al conserje del edificio para decirle que creía que Wendy estaba enferma y necesitaba ayuda. Una llamada anónima desde un número imposible de rastrear. El conserje subió diligentemente al piso porque era su trabajo. Llamó a la puerta y no oyó nada. Los vecinos que habían oído la discusión salieron. Todos se preocuparon, llamaron a la puerta, la aporrearon, de modo que cuando no obtuvieron respuesta, llamaron a la policía y llegó el supervisor. Abrió la puerta y ahí estaba ella, en el suelo. Laura Wilson lo había contado con una voz que fue adquiriendo fuerza hasta que se le partió violentamente. Amargamente. No había ninguna nota, ni nada, había añadido el hermano.
Wendy no nos habría dejado colgados así. Me habría llamado, me habría escrito una carta o algo. Era meticulosa. Mi madre me dejó todos sus asuntos en orden, había pensado Sloan. Después se obligó a apartar los pensamientos sobre su madre de su cabeza y valoró. Una discusión, por más fuerte que sea, no conlleva por fuerza un asesinato. No se lo había dicho a la hermana, sino que se había quedado callada mientras observaba cómo desahogaba años de una ira difusa dirigida a nadie en concreto. La policía nunca descubrió quién estuvo en el piso la noche que Wendy murió, ni quién llamó al conserje. No me consta que lo intentara siquiera. Wendy nunca quiso que nadie se enamorara tanto de ella como para obsesionarse. Había visto pasarles eso a algunas de sus amigas, pero creo que tuvo que ser alguien así, aunque ella simplemente no lo supiera o no se diera cuenta de ello. Son cosas que pasan. Un individuo realmente enfermo, alguien realmente retorcido, ve una foto en una revista y empieza a acosar a la modelo. Como Robert De Niro en Taxi Driver, solo que seguramente es usted demasiado joven para recordar esa película. Pero a la policía le dio exactamente igual. Sloan repasó una vez más sus notas. Estaba dispuesta a destacar todo lo que había oído sobre el posible asesinato de la modelo, hasta que volvió a fijarse en el nombre del director y lo que le había ocurrido en su casa aislada en el campo de New Hampshire. Miró los demás nombres de la lista del empleador y decidió que había que documentarse más sobre todo y sobre todo el mundo, y no descartar nada todavía. Algo los acabaría relacionando. Su tarea era averiguar qué. Sabía que tenía que separar mitos de ficciones y desechar las mentiras para averiguar las verdades. Era así como cualquier buen arquitecto enfocaría el diseño de un monumento conmemorativo. Como antes, Sloan se inclinó hacia el ordenador y empezó a teclear los 4 nombres restantes. Búsquedas sencillas en Google, como había hecho con los 2 primeros. Elizabeth Anderson, la enfermera entregada, de una pequeña ciudad de la parte central de New Jersey. Había muerto en un accidente en el que el conductor se había dado a la fuga. Somerville, New Jersey, era un lugar que Sloan desconocía. Un lugar en el que nunca había estado, pero que parecía un pequeño núcleo urbano en medio de tierras de cultivo. Por lo que dedujo al mirar las imágenes de Cámara de Comercio y Wikipedia. Buscó alguna conclusión sobre la muerte, pero fue incapaz de encontrar nada. Vio algunos detalles en un pequeño periódico local. Una noche oscura, lluviosa, muy pasada la medianoche. Paseaba con el perro por un barrio de las afueras después de volver a casa tras un turno en la UCI de un hospital cercano. No hubo testigos. Un chirrido de neumáticos y un inconfundible e inolvidable golpe sordo había despertado a los vecinos, aunque no oyeron ningún grito. Un periodista informaba de que, según fuentes de los equipos de homicidios de tráfico de la policía del estado, el coche que la había matado no había subido al arcén. Parecía haberla atropellado por detrás, hasta incrustarla en un roble, lo que les causó la muerte tanto a ella como a su perro al instante, y, acto seguido, había huido de la escena. Un conductor ebrio, habían dicho, a pesar de que la policía había especulado que la parte delantera del coche implicado había sufrido daños considerables y que había investigado en talleres de reparaciones y de carrocerías, en depósitos de chatarra y en puntos de venta de vehículos de ocasión. El coche nunca se encontró y no se practicó ninguna detención. Ninguna detención. Igual que en el caso del viejo director. Sloan habló a la pantalla del ordenador, repitiendo esa significativa información. Simple mala fortuna, pensó. Y no era la primera vez. Un accidente en el que el conductor se da la fuga es una clase de asesinato. Pero lo que fue incapaz de encontrar era una conexión evidente con el empleador. Se concentró en la enfermera entregada.
Se le agolparon un montón de posibilidades en la cabeza. El empleador tuvo que haber estado enfermo, de niño o de adulto. Elizabeth Anderson tuvo que haber estado junto a su cabecera, poniéndole una mano en la frente para consolarlo, hablándole con voz tranquilizadora al oído, administrándole medicamentos. Eso es evidente, pensó Sloan encogiéndose de hombros. Pero ¿no sería la persona que se merecía realmente ese monumento el médico que lo diagnosticó, lo trató y tal vez lo curó? Era posible que sí, era posible que no. Como en tantas cosas en su vida durante las últimas semanas, parecía que, quizá, era la única respuesta oportuna y no era en absoluto una respuesta. Sloan intentó averiguar algo sobre la vida personal de la enfermera, pero poca cosa logró encontrar aparte de que murió de una forma cruel. Un breve artículo periodístico en una tercera referencia la llamaba la divorciada, aunque no se mencionaba de quién se había divorciado, ni por qué, ni cuándo. Tomó nota de intentar investigar ese aspecto. Tenía que haber un certificado de divorcio en algún registro de New Jersey. Pasó al siguiente nombre de la lista, dejando tras ella preguntas que parecían agujeros enormes. Martin Bennett, empresario experto. Leer sobre su muerte hizo que la garganta se le volviera a quedar seca. Lo primero que vio fue un titular. Encontrado el cadáver del inversor tecnológico de Silicon Valley, junto a un rancho de Tijuana. A partir de varios artículos periodísticos y de un perfil adulador en una revista de viajes, la impresión que se llevó fue la de un tomador de riesgo. Martin Bennett era una de las típicas personas de Silicon Valley que había tenido una sola buena idea, en su caso, un algoritmo que facilitaba determinados tipos de recogida de datos. La había vendido a una de las monolíticas empresas informáticas y había convertido el resto de su vida en una serie de vacaciones continuas. Bucear con tiburones blancos en False Bay, en Sudáfrica, escalar el Capitán, practicar heli-esquí en la zona rural de las montañas rocosas canadienses, propensas a avalanchas. Una de esas vacaciones consistió en ir a un rancho en la península de Baja California, donde había combinado una dieta regular de ejercicios para perder peso, comidas biológicas para gourmets, limpiezas de colon y clases de pilates por la tarde con expediciones a un burdel de lujo cargado de tequila por la noche. Para satisfacer muchos deseos, pensó Sloan. No había vuelto de una de esas aventuras nocturnas, aunque nadie pensó en avisar a las autoridades locales hasta que, al día siguiente, bastante tarde, no ocupó su lugar habitual en la piscina para una clase de aeróbica acuático. A la policía mexicana no le interesó demasiado el caso de un hombre rico que estaba haciendo algo que no debería estar haciendo. Cuando un agricultor encontró el cadáver de Martin Barrett tirado como si fuera basura en una zanja, el empresario estaba desnudo, mostraba indicios de haber sido torturado y había terminado muerto con 6 agujeros de bala en el pecho y la cabeza cortada. Y la policía de su lugar de residencia en las afueras de San Diego se había encogido de hombros con un colectivo. El caso no es nuestro. Hay que viajar desde luego, pensó Sloan, pero no voy a ir ahí. El ahí en el que pensaba era Tijuana. California, en cambio, era una posibilidad real porque no pudo encontrar demasiadas cosas sobre la vida de Martin Barrett antes de las vacaciones, aparte de una entrada bastante alocada que había escrito en el blog de una paranoica organización de derechas que se dedicaban a la vigilancia fronteriza y que sugería que en cualquier segundo ejércitos de chusma asesina cruzarían el Río Grande en busca, pensó Sloan cínicamente, de hamburguesas con patatas fritas y de oportunidades indiscriminadas de violar y saquear. No encontró nada sobre su familia, esposa, hijos, no. Había una indicación de soltero empedernido, que Sloan supuso que significaba que era gay.
Nada sobre sus amigos, nada sobre familiares, herederos, colegas profesionales, exnovias o compañeros de habitación de la universidad, consternados por la muerte de Martin Barrett. Ningún elogio tipo "el mundo ha perdido una luz brillante". Era como si Martin Barrett hubiera llegado al mundo, se hubiera formado, se hubiera hecho rico y hubiera sido asesinado y olvidado. Y una vez más, asesinato sin ninguna detención. Sloan se retorció un poco en su caracilla y entonces vio algo. Silicon Valley. Una idea que valía millones. ¿Fue ahí donde Martin Barrett coincidió con el empleador? Le pareció que era probable y sintió una satisfacción casi imperceptible pero real. Quizá acabó de averiguar algo. Tecleó el siguiente nombre: Michael Smithson, de Miami, Florida, orientador de narcóticos anónimos y trabajador social. Ninguna necrológica, ningún artículo periodístico, ningún anuario de exalumnos. Sloan navegó por distintas páginas para intentar descubrir cosas que le dijeran algo sobre Michael Smithson. Buscando muy lejos, como había hecho con la referencia velada en una tesis de doctorado en el caso de Wendy Wilson, solo que esta vez la única entrada que encontró estaba en un lugar de lo más extraño. Una iglesia católica del centro de Miami publicaba un boletín electrónico semanal y encontró una alusión a Michael Smithson en Próximos Oficios, que incluía un oficio en recuerdo de quienes nos sirvieron a nosotros y sirvieron al Señor. Su nombre figuraba entre otros 4, los de una monja, un sacerdote y 2 feligreses mayores. La única información identificativa era una referencia a nuestro tristemente fallecido demasiado joven Michael Smithson, que dirigió nuestros eficaces servicios de rehabilitación de narcóticos y alcohol. Sloan logró contactar con una secretaria de la iglesia por teléfono. La voz de la mujer tenía acento español. Oh, claro, sí. Pobre Michael. Era una parte maravillosa del programa de servicios a la comunidad de nuestra iglesia. Y las reuniones que él dirigió, bueno, hubo muchas personas que luchaban contra las drogas o el alcohol que dijeron que sus reuniones eran las mejores. Era muy bueno, el más honesto, no sé, puede que el más atento. Fue muy triste. Sentimos su pérdida todos los días. ¿Podría decirme algo sobre quién era, sobre sus orígenes, por ejemplo? Oh, era todo un caballero. Nos traía flores a la oficina. Era muy educado y simpático, y había tenido que superar sus problemas durante muchos años. ¿Sus problemas? Bueno, como a muchas personas a las que ayudó, Michael había sido adicto en su día. Pero dejó atrás las drogas y aceptó a Jesús en su corazón, y ayudó a muchas otras personas a ver la misma verdad. Sloan anotó, Yonki reformado, en su blog. ¿Y de dónde era? ¿Tenía familia? Del nordeste, creo, quizá Nueva York. Y no tenía familia, por lo menos que nadie supiera. Supongo que nosotros, en la iglesia y las personas a quienes ayudó, éramos su verdadera familia. Comprendo, dijo Sloan. Fue muy triste, prosiguió la mujer. Tantos años limpio y entonces el diablo volvió a apoderarse de él. Perdone, soltó Sloan. ¿Qué quiere decir? Michael siempre decía, nadie pierde el deseo, hay que aprender a darle la espalda. Y un día, no sé por qué, él no pudo darle la espalda. Es muy triste. Murió de una sobredosis. Trágico, nos afligimos todos mucho, pero es maravilloso imaginar que alguien puede honrar a Michael y todas sus buenas obras. Lo verá desde el cielo y sonreirá, estoy segura. Sloan anotó en su blog, un yonki asesino en New Hampshire, una sobredosis de pastillas para adelgazar en Nueva York, una sobredosis en Miami. ¿Hay relación? ¿Y dónde falleció? Tenía un pisito, apenas unas manzanas de aquí. Cuando no vino a una reunión que tenía que dirigir,
y él nunca faltaba a ninguna sesión, el padre Silva se acercó a su casa y encontró al pobre Michael. Fue un golpe terrible. ¿Lo encontró? En la cama, con una aguja en el brazo. Fue muy triste. ¿Puedo hablar con el padre Silva? Ahora mismo está ocupado. Puedo darle información de contacto. Sloan anotó todo. ¿Quién conocía mejor al señor Smithson?, quiso saber Sloan. Pues el padre Silva, naturalmente. Intentaré hablar con él, aseguró Sloan. Colgó el teléfono más confundida que nunca. Pasar de una enfermera entregada que trabajaba en una UCI a un exadicto era el salto más extraño que podía imaginar. Se meció en la silla, pensando que tendría que intentar encontrar al padre Silva, porque tal vez él conseguiría arrojar algo de luz sobre cuál podría ser la relación del ex-yonki con el empleador. Le costaba imaginar que un hombre dispuesto a gastarse millones para honrar a un ex-toxicómano hubiera sido toxicómano. Pero era posible. Tomó el teléfono para llamar al sacerdote, pero decidió tratar primero de investigar un poco el último nombre de su lista para organizar después sus siguientes pasos. Lo que descubrió casi al instante: director de seguros. Era una inmensa exageración. La última persona de su lista, Ted Hillary, director de seguros y filántropo, no era ningún director. Era un simple agente de seguros que había vivido en la ciudad costera y portuaria de Mystic, en la costa de Connecticut, al lado del mismo río que lleva el nombre del estado y desemboca en el estrecho de Long Island. Y por lo que Sloan pudo ver, su única obra filantrópica se limitaba a participar activamente en su iglesia, trabajando como voluntario en el puerto de Mystic, donde personas vestidas con trajes de época recreaban escenas de la vida de la antigua era revolucionaria, batiendo mantequilla con una sonrisa o trabajando en un yunque con una explicación para que los escolares y los turistas supieran cómo era la vida 200 años atrás. Ted Hillary había sido jefe local de los Boy Scouts y entrenando un equipo de baloncesto de una liga femenina, no profesional de chicas de 13 años. Su funeral había estado abarrotado de gente que había estado en contacto con él, ya fuera por la necesidad de hacerse un seguro de automóvil o de barco, por sus dotes para hacer nudos o por las infinitas virtudes del bloqueo y continuación tradicional. Una nota. Hillary había vivido solo con su nanogenaria madre. Murió en un accidente de natación. A Ted Hillary le gustaba darse un baño a primera hora de la mañana con un grueso traje de neopreno negro cuando no era verano. Como era un gran aficionado, le gustaban las playas más aisladas. Y, a través de sus contactos y las pólizas de seguros, gozaba de acceso a puertas cerradas que daban a aguas privadas. Al parecer, una traicionera mañana de otoño se había zambullido en las olas, desconocedor de los avisos de la corriente de retorno emitidos para las playas de toda la costa. Una forma aterradora de morir, pensó Sloan. Atrapado en una incesante lucha contra un océano mucho más poderoso. Por lo menos, se dijo a sí mismo, no fue asesinado. Detuvo ese pensamiento al instante. Sí lo había sido, a manos de la naturaleza, del océano, de la mala suerte y de la mala decisión de adentrarse al mar. Se preguntó si ahogarse accidentalmente en el mar supondría la misma liberación que sintió su madre al lanzarse al río cerca del cual vivía Ted Hillary, solo que a cientos de kilómetros más al norte. Lo dudaba. Lo único que era igual era el final. Se preguntó si el empleador habría ido al funeral. Lo imaginó sentado a un lado, conservando el anonimato mientras escuchaba el aburrido torrente de elogios a Ted Hillary por sus muchas pequeñas pero admirables buenas obras. Bajó la vista hacia su blog. Estaba lleno de notas como:
¿De qué droga era la sobredosis que mató a Smithson? ¿Qué enfermedad de la infancia? Tal vez Hillary y el empleador estaban juntos en un equipo de natación de aquel elegante colegio. ¿O se conocía alguno de ellos? No podía saberlo. No daba esa impresión. Esto es inútil, pensó. 6 personas fallecidas, ninguna por causas naturales, ningún cáncer, ningún infarto, ninguna enfermedad de larga duración. Muertes violentas, muertes crueles, muertes antes de que hubiera llegado la hora, excepto en el caso del viejo director, que debía de estar acercándose al final cuando un golpe en la cabeza con un atizador se lo adelantó. Sloan se tambaleó hacia atrás en su asiento. Por primera vez pensó, ¿en qué me he metido? Al alzar la vista oyó. Hola, Sloan. Se me ocurrió pasarme por aquí para ver cómo te había ido el primer día, dijo alegremente Patrick Tempter desde la puerta.